¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. En este caso lo que vamos a hacer es un pequeño problema en simulación, lo vamos a hacer, ¿sí? Y vamos a sacarlo del libro de Principios Básicos para Ingeniería Química, de Himmelblau. Uno de los libros que seguramente muchos ya conocen, muchos usan, ¿sí? Es uno de los libros más famosos, por así decirlo, en cuanto a balances de masa y energía. Y es uno de los libros que tiene que tiene ejercicios variados, que más me gusta, correspondiente a balances de masa. Y lo que voy a hacer en este caso no es hacerlo manualmente, porque eso tengo planeado hacerlo en otra ocasión, pero lo que vamos a hacer es hacer un ejercicio de los propuestos, ¿sí? Solamente quiero sacar los datos aquí porque vamos a hacer un sistema de cristalización y lo vamos a hacer en Aspen Plus, ¿sí? Vamos a hacer este ejercicio, donde prácticamente se tiene una solución de 10.000 kilogramos hora de nitrato de potasio al 20%, se alimenta, pasa por una etapa de evaporación hasta 300 grados Fahrenheit, donde se supone que tiene que salir al 50%, y posterior a esto pasa a un cristalizador donde se cristaliza tomando en cuenta la solución a esta temperatura, bueno, a la saturación, a esta temperatura estoy estimando que estamos tomando en cuenta la saturación, y después de eso se pasa a lo que es un recirculado. ¿Ya? En lo personal debería haber, desde mi punto de vista, en este punto un sistema de purga, ¿ya? Pero lo vamos a hacer igual. Si no, en todo caso no funciona, vamos a hacer el sistema de purga. ¿Ya? Entonces voy a abrir el programa, en este caso lo voy a hacer en la versión 14 y vamos a abrir la nueva simulación. ¿Ya? Voy a abrir también el vicio por si acaso para hacer algunas cuestiones. Ya, entonces ya tengo abierto el programa, así que empezaremos. Sí, empezaremos. Ahora, el proceso en sí, en cuestión de componentes, no es tan complicado porque no tiene muchos componentes, solamente tiene, digamos, la sal de nitrato, el agua, que es la solución madre, o bueno, perdón, el solvente principal, y lo que vamos a hacer es tomar en cuenta una solución con los electrolitos de potasio y nitrato. ¿Por qué? Porque en este caso este es un electrolito fuerte y cuando va a estar en solución de acuosa se va a disociar completamente. Así que lo que voy a hacer directamente es, primeramente voy a añadir el componente potasio, ¿no? Potasio como electrolito, nitrato como electrolito, ¿sí? Y obviamente voy a añadir el compuesto total para la parte de lo que es eh, la cristalización, ¿sí? La cristalización. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos tres, y esto es algo que les recomiendo en Aspen Plus. Cuando tomen en cuenta, tenemos aquí nitrato de potasio y tenemos aquí estos otros dos que se puede tomar en cuenta como soluciones. El problema va a ser que algunas propiedades aquí sale un poco, o sea, va a tomar algunas propiedades, me dan error dependiendo qué tipo de proceso haga. Pero en este caso, como ya estoy tomando en cuenta que al disolverlo voy a tener los electrolitos de potasio y nitrato, este lo voy a introducir y lo voy a poner como sólido. ¿Ya? Y voy a introducir lo que es la corriente de agua. ¿Vale? Así que vamos a empezar a hacer water. Ahora voy a cambiar el nombre. Y en este punto lo voy a poner sólido. ¿Sí? Ahora hay una cuestión importante. Eh, Correspondiente al paquete de fluidos. ¿Sí? Al paquete de fluidos, yo principalmente lo que recomiendo es que cuando estamos trabajando con electrolitos pongan un paquete de fluidos electrolito, como es un electrolito NRTL, por ejemplo, ¿sí? Pero también se puede poner el modelo ideal, ¿ya? Principalmente el paquete de fluidos electrolito NDTL es cuando trabajas con electrolitos y para que los reconozca, digamos, el hecho de tomar en cuenta una concentración determinada y demás, o sea, para que no te dé errores ahí. Pero cuando yo trabajo en modelo ideal, igual o sea, igual no hay problema, ¿sí? O no es que no hay problema, sino que igual lo puedes reconocer de buena forma, ¿ya? Así que en este caso vamos a hacer la prueba primeramente con el electrolito NDTL, ¿ya? Tengo esto y voy a ir a lo que es simulación, ¿vale? Voy a ir a lo que es la simulación. Ahora, antes
Me falta aquí verificar que hay algunos componentes que no está calculando. Obviamente necesito yo hacer que calcule esos componentes. Lo único que estoy haciendo es eh, ir a la parte de coeficientes binarios y a la parte de electrolitos. Y lo que estoy haciendo prácticamente es hacer que el programa calcule todos esos componentes y voy a poner room. Si por algún motivo me da error, voy a cambiar de modelo termodinámico. ¿Sí? No debería, pero algo que sí les recomiendo y que me ha pasado también cuando hemos hecho con varios tipos de componentes, es decir, con varios componentes y también había electrolitos y demás, cuando he puesto en modo electrolito en LTL me ha dado problemas en algunos casos porque algunos componentes tenía que trabajarlo con el paquete de fluidos electrolito y otros no, entonces por eso me daba ciertos problemas al simular. Así que ustedes les recomiendo que eso lo analicen de una forma un poco más detallada. Porque si ponen este método que yo he seleccionado ahorita, ya, si ponen este método, ¿dónde estamos? Aquí. Si pongo este método y solamente voy a usarlo en una parte del proceso, para un equipo, digamos, y luego lo demás voy a trabajar con puro destiladores, vapor, líquido, si todo lo demás voy a trabajar así, quizás sea más conveniente en ese caso que trabaje con un modelo ideal o en todo caso que solamente el equipo lo configure con este paquete de fluidos. ¿Sí? Eso los digo por experiencia principalmente. ¿Ya? Así que ya tengo aquí esto y voy a ir a la que es simulación. Ahora voy a ver algunos datos que tengo del problema. ¿Qué datos tengo del problema? Por ejemplo, aquí tengo los datos de 1000 kilogramos hora y tengo nitrato al 20% nitrato en solución. ¿Sí? Ahora, lo que puedo hacer es lo siguiente. Ya lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo sacar la composición. Digo, lo que puedo hacer es directamente poner el nitrato, pero lo que tengo que hacer es poner como electrolitos, porque recuerden que esto está disociado. Ojo, aquí hay algo importante que no estoy tomando en cuenta. Cuando ustedes trabajan con sólidos, cuando ustedes trabajan con sólidos, se puede trabajar con los sólidos de una forma normal, por así decirlo, solamente tomando en cuenta la fase sólida, pero también se puede tomar en cuenta los sólidos, ¿sí? Con una distribución de tamaño de partícula. ¿Sí? Y también sólidos no convencionales. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en muchos casos alguien quiere hacer una simulación tomando en cuenta molienda, por ejemplo, y si haces una simulación tomando en cuenta un molino, vas a tener que tomar en cuenta sí o sí lo que es la distribución del tamaño de partícula para poder representar mejor o adaptar mejor tu proceso. ¿Sí? Así que en ese punto ustedes vean si necesitan especificar el tamaño de partícula. Si yo no lo necesito hacer, solamente lo dejo como está ahorita como sólidos. ¿Sí? Pero si lo quiero hacer especificando que las partículas van a tener determinado tamaño y demás, lo pongo. Ahora, el hecho de que tenga tamaño de partícula o no también, aquí también tenemos que especificar algo, ¿sí? Fíjense, aquí tengo la sólido cuando no tengo tamaño de partícula y cuando tengo sólido con tamaño de partícula y cuando sólidos no convencionales. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, lo que pasa es lo siguiente. Aquí voy a poner la corriente, ¿sí? Y voy a poner esta corriente y aquí me aparece en la corriente en la parte mixed. Cuando pongo la corriente y me aparece en la parte mixed, puedo poner sólidos igual y lo va a reconocer como sólido, líquido, vapor. O sea, la corriente lo va a reconocer, no hay problema con eso. Pero, ojo aquí, cuando pongo la corriente como con esta especificación de Mixed SS, Mixed BCD o sin BCD, digamos sin distribución del tamaño de la partícula, ahí no me va a aparecer específicamente en este punto, me va a aparecer en estas dos pestañas más me van a habilitar dependiendo cómo yo esté trabajando. Y lo que pasa es lo siguiente, estos de aquí digamos, si bien me puede servir o puedo especificarlo como corriente sólida o solamente algunos componentes, si quieren hacer una simulación entre comillas sencilla, no es necesario que tomen en cuenta directamente esto, ¿sí? No es necesario, ¿ya? No es necesario. Ahorita vamos a ver cómo podemos cambiar, ¿sí? Pero no es necesario, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a hacer ahorita sin eso y van a ver que va a poder hacer la simulación. Pero si lo hago con esto, va a reconocer esto como otra parte más, o sea, como otra fase más. Y aquí no es que no lo va a reconocer la parte mixed como todo, sino que lo va a reconocer también las fases sólidas en este punto y mixed tengo que va a tomar en cuenta eh, lo que es componentes en fase líquido vapor. ¿Sí? Quizás ahorita no se está entendiendo mucho con todo lo que estoy hablando, pero algo que les digo es que van a ver que voy a hacer la simulación solamente ahorita como está,
sin necesidad de activar estas dos pestañas, sin necesidad de especificar que tengo sólido en las especificaciones, y van a ver que puede funcionar o que va a funcionar. Y si yo lo activo también lo puedo hacer, ¿vale? Entonces eso no quiero llenarlos tampoco de mucha teoría. Ahora vamos a lo que hemos venido. Voy a calcular cuánto es la cantidad de kilogramos de cada uno, o la concentración. Voy a calcular cuánto es la cantidad, ¿sí? La cantidad. Entonces voy a poner pausa un rato. Voy a abrir el Excel. Ya, entonces ya tengo abierto lo que es el Excel. Y vamos a empezar. Mi solución que tengo, ¿cuánto es? 10.000 kilogramos de solución al 20%. ¿Ya? Voy a poner 10.000 kilogramos de solución al 20%, lo que significa que sería aquí un 20% de nitrato, ¿sí? Y un 80% de agua. Entonces en este caso lo que voy a hacer es multiplicar este por este y este por este. Ya tengo los porcentajes, no era muy complicado esa parte, pero lo que voy a hacer es convertir esto en moles, ¿sí? Esto va a ser en moles. El moles voy a tomar en cuenta que voy a tomar en cuenta que de nitrato lo voy a convertir con su peso molecular, que aquí está, 101.103. Entonces voy a convertir esto con su peso molecular a cada uno. Esto va a ser, su peso molecular es 101.103 y de este es 18. Y por tanto, los moles en ambos casos. Sí, los moles en ambos casos. Y obviamente como yo tengo, digamos, los moles por disociación, sabemos que el KNO3, al disociarse completamente, va a formar un mol de K y un mol de NO3, ¿no? Que son prácticamente el 1 mol de nitrato y el 1 mol de potasio catiónico, ¿sí? Perdón si a ratos no utilizo la terminología más exacta, ¿ya? Pero ahorita mi principal objetivo es estar haciendo los cálculos y el proceso, ¿ya? Entonces, con eso yo ya tengo lo que es los moles. Yo sé que aquí 1 forma 1 y 1, por tanto los moles de nitrato van a ser, en todo caso, van a ser iguales a los moles de KNO3, por tanto, si yo digo que esto es igual, esto va a ser igual, y esto va a ser igual. Y esto tengo los moles de agua. Ahora, para hacerlo un poquito más detallado, en lugar de poner esto, voy a poner lo que es, esto es para 10.000 kilogramos, obviamente, ¿sí? Para 10.000 kilogramos. Pero lo puedo hacer todo esto en fracción, ¿no? Todo esto en fracción lo voy a hacer. Entonces lo que voy a hacer es, como ya tengo los moles de cada uno, es decir, tengo los moles de mi compuesto que es, o del potasio catiónico, del NO3, del nitrato y del agua. Lo que voy a hacer, esto lo estoy haciendo solamente para introducirlo en función a una composición, ¿ya? El potasio, el nitrato, el agua, el total y la fracción. ¿Ya? Entonces esas fracciones voy a tomar en cuenta para cada uno de los componentes, ¿ya? Así que haremos esto. Voy a poner un flujo molar o másico. En este caso voy a poner 10.000 kilogramos. Mi corriente va a estar a 20 grados centígrados. Voy a tomar en cuenta 20. ¿Cuánto está? Vamos a ver. Reciclado a 100 grados Fahrenheit, me dice. Puedo tomar en cuenta esta solución a una temperatura igual que el reciclado. Podría tomar en cuenta eso. Ya. Vamos a ver 100 grados Fahrenheit, que es alrededor de 40 grados centígrados. La presión es de 1 bar. Y lo que voy a poner es el flujo másico, que son 10.000 kilogramos hora, y las composiciones, que en este caso es 0,0409, 0,0409 y 0,9183. 0.0409 en mole fraction lo voy a poner, 0.0409 y 0.9182 sería en este caso, si lo sumamos, ¿no? 409, 9 más 9, 18, y con esto se va a 2 para 1, ¿sí?
Ahora, ¿por qué lo estoy haciendo así? Para poder cambiar este flujo y no necesariamente cambiar los flujos, porque si yo lo pongo aquí un flujo molar en específico, posiblemente si yo quiero cambiar la alimentación de mi corriente, tenga que cambiar igual todos estos. Entonces es preferible que sea en fracción y no específicamente en flujos. Al menos desde mi punto de vista, prefiero hacerlo así. ¿Ya? Así que, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de calcular las composiciones en base a la, al porcentaje en peso. Nada más. Y voy a ir a Main Flow Sheet. ¿Sí? Como les digo, todo esto está en Mixed. ¿Sí? Esto en Mixed les he dicho. Cuando está en CL Solid hay que poner de otra forma igual en este punto. Y eso principalmente para la parte de sólidos. Para la parte de sólidos. Pero esto como va a ser líquido, en Mixed no lo ponemos. ¿Sí? Y también una cuestión importante, si tuviéramos más componentes sólidos, quizás en ahí sería mucho mejor trabajar en CLS sólido. ¿Sí? Ahorita solamente tengo uno y mi alimentación en este caso es mi solución. Ya está. Ahora esta es mi alimentación. ¿Sí? De aquí voy a pasar a un evaporador. Ahora puedo hacer lo siguiente. Puedo poner aquí mi intercambiador de calor y poner un heater y su separador como si fuera el evaporador. Podría ser eso, ¿no? Su separador. Tomando en cuenta, digamos, que este va a ser la parte del sistema de calentamiento y este va a ser el sistema de separación del evaporador, ¿no? Porque en muchos casos se tiene el sistema de calentamiento y el vessel, el drum, perdón que lo diga así, el separador del evaporador, ¿no? O directamente lo que podría hacer es introducir esto aquí y simular como si fuera solo un evaporador. Sí, o sea, esto directamente lo aumenta la temperatura y como un evaporador. En este caso lo voy a hacer solamente por esta ocasión, lo voy a hacer así, ya. Porque prácticamente igual estoy representando que este va a ser todo el sistema de evaporación, ya. Así que voy a ponerlo aquí. Una temperatura me dice que se eleva hasta 300 grados Fahrenheit. Eso me dice el ejercicio. Ya me dice que se eleva hasta 300 grados Fahrenheit. Entonces voy a hacer eso. Voy a elevarlo hasta 300 grados Fahrenheit. Y a una presión de 1 bar. Y en este caso, a este punto lo voy a poner la temperatura igual de 300 grados Fahrenheit. Y la presión de 1 bar. ¿Sí? Estoy especificando la temperatura y la presión. Ahora, quizás en este caso alguien puede decir, en lugar de especificar la temperatura y presión, quizás sería mejor especificar lo que es el duty. ¿Por qué? Porque si lo pongo en duty de 0, ahí estaría representando que no hay un flujo en específico de calor aquí. ¿Ya? Cuando ponen un duty de 0, están especificando que este separador no tiene un flujo de calor, así que en ese punto pueden especificarlo así como un separador adiabático, por así decirlo, porque este está haciendo el trabajo de elevar la temperatura. ¿Vale? Como les digo, aquí podría haber sido uno solo, es decir, en lugar de poner estos dos, podría haber sido solamente poner este. ¿Ya? Poner eso. Así que lo que voy a hacer es seguir haciendo esta parte. Me falta poner el recirculado, pero no lo voy a conectar directo. Sí, primero quiero simularlo y luego recién lo voy a conectar el recirculado. Si se dan cuenta cómo va el proceso prácticamente tenemos aquí la alimentación. O cómo es lo que lo voy a hacer yo. Voy a tomar en cuenta aquí la parte de evaporación. ¿Sí? Voy a poner este, por ejemplo, un haz de tubos. Lo voy a representar así el evaporador. Obviamente con su sistema de separación, digamos. ¿No? Con su sistema de separación. Como si fuera uno solo. Aunque si lo hacemos en base a la simulación sería esto. Y tendría que ir aquí a su sistema de separación, ¿no? Conjuntamente. Es decir, aquí y así. Así. ¿No? Y en este caso tendría lo que es el vapor y el líquido. Entonces ya tendría aquí, digamos, mi sistema de evaporación representado de esta forma, digamos. ¿Sí? Ahora, quizás hay alguien, digamos, que vaya a tomar en cuenta de otra forma. También no hay problema, no hay problema. Lo que estoy haciendo más que todo es realizar la simulación para el balance principalmente. ¿Ya? Y después de esto va a pasar a lo que es una etapa de cristalización. ¿Sí? A una etapa de cristalización. Donde yo voy a poner aquí un sistema de cristalización. Lo voy a representar de esta forma. A ver aquí. Lo voy a representar así. ¿Sí? Un sistema de cristalización.
donde lo enfrío y prácticamente aquí se van a formar lo voy a cristalizar y voy a pasar a una etapa donde tengo una centrífuga, ¿sí? Un separador centrífugo. Y un separador centrífugo, así lo ponemos. Y este separador centrífugo, este separador lo que va a hacer es separar los sólidos de las aguas madres y las aguas madres van a recircular al proceso, ¿sí? Ese es mi objetivo principalmente. Ahora las aguas madres en este caso podría tener una purga y todo. Si se dan cuenta en el balance que tengo aquí directamente del cristalizador lo está separando el sólido y las aguas madres. Pero yo lo que voy a hacer es poner un cristalizador y luego un separador centrífugo o un separador de sólidos. Ya, lo estoy ampliando un poco más esto correspondiente a un proceso un poquito más completo. Y aquí, como les digo, del evaporador alguien podría haberlo tomado en cuenta como uno solo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya tengo todo listo técnicamente, voy a aumentarlo voy a hacerlo correr y vamos a ver. Vamos a ver, se supone que aquí entra mi solución de nitrato con unos 8000 kilogramos de agua. Fíjense, 8000. Y se supone que a la salida del evaporador, que es la fase líquida, cuando ya está a 300 grados Fahrenheit, ¿no? Bueno, 149 grados centígrados, pero estos son 300 grados Fahrenheit. En este caso, lo que tendría que hacer es que, o tendría que ver es que aquí hay agua en la parte de la corriente de salida. Tengo una cantidad que sería pura agua, ¿no? Fíjense, se ha evaporado una cantidad de agua y aquí me queda una cantidad de, ¿qué? Una cantidad de agua con nitrato, con sales de nitrato. Y eso en aquí me está quedando bastante cantidad en base a esto. Prácticamente, si vemos los porcentajes, esto está al 80%. ¿Sí? ¿No? Si se dan cuenta, fíjense solamente, y eso al 90%, porque solamente hay un 7% de agua. No un 7% nomás de agua. Inicialmente teníamos, ¿cuánto? 80% de agua, ¿no ve? Inicialmente en la solución de nitrato teníamos un 80% de agua, 0.8. Y después de aumentar la temperatura y eliminar agua, lo que tenemos en la solución 4 es, en este caso, agua al 7, la solución al 93%, 94%, pongámosle. Digo 98%, digo 97, 3, sí, 93, 92 punto algo, ¿ya? 92.7, así digamos, ¿no? 92.7%. Entonces en este caso yo ya tengo estos dos que es la solución concentrada. Sí tengo aquí lo que es la solución concentrada. Esto va a ser concentrado. Ya le voy a poner ahorita los nombres. A continuación añadimos lo que es nuestro cristalizador. ¿Vale? Añadimos lo que es nuestro cristalizador. Ahora en base a lo que es el cristalizador, yo voy a trabajar directamente o bueno únicamente con lo que es una corriente de alimentación y una corriente de productos, porque también se puede trabajar con una corriente de venteo que es opcional, pero sí o sí necesitamos que tenga una alimentación y producto. ¿Vale? Ahora, se van a dar cuenta que al introducir el cristalizador, digamos, tenemos que poner algunas cuantas especificaciones en base a lo que tengamos como datos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo voy a tener en cuenta que puedo tomar en cuenta los datos o los métodos de cálculo de saturación, mejor dicho, en base a datos de solubilidad, en base a una función, en base a la química de formación de lo que es el electrolito. Esto principalmente se tiene que configurar también o tratar de configurar de una forma al principio en propiedades o de una forma un poquito ya más detallada, ¿sí? En el subroutine. Ahora, lo que voy a hacer en este caso es tomar en cuenta directamente lo que tengo como datos de solubilidad, porque justamente tengo aquí un dato de solubilidad. ¿Sí? Este dato de solubilidad es 0,6 kilogramos de nitrato de potasio por kilogramos de agua. ¿Sí? Ahora, ¿a qué temperatura? Me dice que es a 100 grados Fahrenheit. Voy a suponer que estamos tomando en cuenta solamente 100 grados Fahrenheit. Entonces se van a dar cuenta que cuando yo introduzco el cristalizador,
lo que me va a hacer es pedirme, ya me va a pedir que yo especifique primeramente temperatura y presión y en este caso también puedo configurar cómo va a calcular lo que es la saturación para lo que es la formación de los cristales. ¿Vale? Me va a pedir eso. Entonces en este caso, digamos, yo voy a poner que son 100 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque ese es el dato que tengo en mi problema. ¿Sí? 100 grados Fahrenheit. Y voy a poner una presión de 1 bar. ¿Ya? Lo voy a dejar como dato de solubilidad porque tengo datos de solubilidad. Si tuviera una función, lo pondría eso. ¿Sí? O la parte de chemistry, que es prácticamente definir o configurar según los electrolitos. Es un poquito más complicado eso porque se puede o se tiene que configurar también desde esta parte de properties. ¿Sí? O ya una parte más avanzada que es el user subroutine. Sí, en este caso voy a dejar con solubilidad dat. Y voy a ir a cristalización y voy a introducir mis componentes, que en este caso el potasio y el nitrato como electrolitos, van a producir mi cristal, que es el nitrato de potasio. ¿Sí? Nitrato de potasio. Y en este caso, lo que voy a hacer es tomar en cuenta un coeficiente de 1, obviamente, porque solamente voy a formar 1. Ahora aquí importante, esto es importante. Si por ejemplo formaran algún componente que es hidratado, aquí tendrían que ponerle el agua más, y aquí digamos sería nitrato de potasio hidratado. ¿Sí? Y si es doblemente hidratado, digo doble hidratado o trihidratado, ¿no? Si tetrahidratado, tendría que poner el agua con la cantidad de hidratos que se une al cristal. ¿Ya? Entonces en ese punto todo depende del componente. En este caso mi componente no va a ser hidratado, solamente tengo el potasio más el nitrato que van a formar nitrato de potasio. Y luego voy a ir a solubilidad. ¿Qué voy a poner en solubilidad? Primeramente en solubilidad tengo esta pestaña donde tengo que introducir los datos de concentración o ratio. ¿Esto en función de qué? En función principalmente, si lo pongo por ejemplo en función a concentración, tengo que tomar en cuenta que va a ser gramos, ¿sí? Por litro o por volumen. En este caso va a ser volumen de qué? De solvente. ¿Sí? Digo de solución o de solvente, dependiendo de lo que yo introduzca. Yo voy a poner solvente. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí como dato es 0,6 kilogramos de nitrato por kilogramo de agua. ¿Sí? Así que mi solvente va a ser, mis datos va a ser en función al solvente que va a ser el agua. Ahora, ¿cómo lo voy a poner? Lo puedo poner en función de ratio. Cuando pongo en ratio, obviamente no me da ninguna unidad. ¿Por qué? Porque lo que tengo que poner es cuál es la relación que hay entre los kilogramos de un componente y los kilogramos de otro. Pero si lo pongo en función a concentración, lo puedo poner, digamos, tendría que convertir lo que es los litros, en este caso de los kilogramos de solvente, a volumen de solvente con su densidad, ¿no? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que todo depende de lo que estén trabajando o digo mejor dicho, con los datos que estén trabajando, ¿sí? De los datos que estén usando. Por ejemplo, en este caso lo voy a poner, digamos que en función de ratio, y voy a especificar que 100 grados Fahrenheit, la relación de ambos componentes, o mejor dicho, la relación de kilogramos de mi componente, que es el nitrato de, de nitrato de potasio, correspondiente a los kilogramos de agua, ¿cuánto es? 0,6. Eso es lo que me dice, ¿no? 0,6 kilogramos de nitrato por cada kilogramo de agua. Esa es la solución saturada a 100 grados Fahrenheit. Y con eso técnicamente ya tendría que tener una formación de cristales. Voy a ponerlo room. Si todo está bien, debería formarse el cristal. Y justamente aquí tenemos resultados disponibles y voy a ir a resultados y debería formarse la fase sólida. Ya debería formarse la fase sólida. En este caso voy a ir y justamente tengo una fase sólida. Si se dan cuenta, en los otros no aparece. En los otros no aparece. En el 4, por ejemplo, no aparece fase sólida. Mientras que en este caso, en el 6, aparece la fase sólida. No es la fase sólida. Y en este caso, ¿cuánto de sólido se ha formado? Se ha formado nitrato de potasio 18 kilomoles o 1904. Y obviamente esto es una mezcla que contiene sólido y líquido, no contiene puro sólido, ¿no? Se ha cristalizado solamente una parte en base a lo que es los datos de saturación. Si se dan cuenta aquí de sólidos, de flujo másico, en total tengo esto, pero de líquido, de los 21.000,
de los 21.000 kilogramos hora en líquido, ¿en cuánto tengo? En líquido tengo 254, que es la solución que contiene agua y nitratos. ¿Sí? 254 kilogramos nomás. Y lo demás a cristalizado. Lo demás a cristalizado. ¿Sí? Lo demás a cristalizado. 1904. Puro sólido. Así que yo ya tengo mi sólido y mi aguas madres. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a separarlo. Y para separar lo que voy a hacer, voy a ir a mi separador de sólidos y voy a tomar en cuenta algunos de estos separadores. Por ejemplo, un separador centrífugo. ¿Ya? Aquí voy a introducirlo y una salida, dos salidas. Una de líquido y una de sólido. Ahora, importante, por si acaso he puesto este, ¿sí? Importante, cuando ponen el separador centrífugo, primeramente hay que tomar en cuenta qué tipo de separador va a ser, ¿sí? ¿Qué tipo de separador va a ser? Obviamente esto involucra una teoría mucho más amplia correspondiente a selección del equipo, selección de tecnología y demás, cuál va a ser más costoso o no, para qué casos se utiliza uno mejor que otro, para qué tamaños de partículas y demás, se puede usar uno mejor que otro, ¿no ve? Y si lo pongo como separador simple, es el separador simple de sólidos o sólidos separaditos, es prácticamente donde yo tengo que especificar cómo quiero que separe. ¿Sí? Pero si pongo otro, me tengo que poner otro tipo de especificaciones. Por ejemplo, si pongo de disco, tengo que especificar, digamos, cuál es la mezcla residual. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de líquido en la mezcla residual? Entonces, mucho depende del tipo de separador que ustedes pongan. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en una canastilla perforado, necesito especificar el diámetro y las RPMs. Y, por ejemplo, la resistencia a la filtración. Esto obviamente son datos que tenemos que tener del equipo. Y también, obviamente, después de hacer un análisis de lo que es, o mejor un estudio de lo que es la separación. ¿Ya? Entonces aquí, digamos, va a depender mucho de cómo ustedes quieran tomar en cuenta. Si, por ejemplo, la mezcla residual en este caso, digamos, voy a poner que va a ser 0.05. Y vamos a hacer la prueba qué tal la separación. Está funcionando. Resultados. Y vamos a ver a qué se ha referido con el 0.5. Se supone que esta es la corriente de sólidos, la corriente 8. Sólidos. Entonces la corriente 8, si me fijo en la composición, fíjense cuánto hay de nitrato, 0.95. ¿Por qué? Porque lo demás es 0.05. Entonces lo que he definido principalmente en el separador centrífugo, cuando he especificado la mezcla residual, he especificado cuál es el porcentaje que yo quiero que haya de líquido en el sólido. ¿Vale? Entonces eso es, digamos, una forma de especificarlo aquí. Y en este caso, digamos, del disco, si se dan cuenta, solamente ha sido necesario poner eso. ¿Sí? Podría ser algunas cuestiones más correspondientes a la separación. Fíjense, aquí tengo correspondiente a la clasificación o a la función, digamos, de clasificación. Pero yo recomiendo que para esto, digo, que se use esto cuando tengan diferentes tamaños de partículas. Ahorita, si se dan cuenta, estoy tomando el componente, o mejor dicho, solamente un componente sólido. Ya solamente un componente sólido. No estoy especificando tanto, está ahorita como una separación ideal, y si se dan cuenta, yo he especificado lo que es este 0.05. ¿No? Yo he especificado eso. Quizás sería mejor especificar un valor más pequeño, ¿ya? Porque obviamente estamos tratando de separar los cristales en la mayor pureza posible. Voy a poner 0.01, ¿sí? Ya está. Y tengo aquí en 0.99, ¿no? Mucho depende también de cómo ustedes quieran trabajar. Por ejemplo, aquí yo le he puesto este que es uno relativamente, digamos, rápido de hacer, ¿sí? Aquí fíjense, no es necesario poner más cosas, puedo poner diferentes corrientes de líquido, que sea líquido acuoso y orgánico, o puedo poner solamente como líquido. Lo voy a dejar como estaba por líquido y tranquilamente voy a dejarlo con esta especificación de mezcla residual. ¿Ya?
Así que con eso yo ya tengo mi centrífuga y este sería mi producto. Y este tendría que ir a dónde? A recirculado. ¿Sí? Ahora veamos si vale la pena realmente recircular. Con vale la pena me refiero a que con todos estos datos que yo acabo de hacer, de los 2000 que entran, digo de los 10.000 que entran, se forman 1924 kilogramos. ¿Sí? Se liberan de agua 7841 y de aguas madres 236. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? Fíjense cuánto era la cantidad inicial. La cantidad inicial era 20%, era 2000. Esto era puro nitrato. Y si se dan cuenta, con los datos que he especificado ahorita, lo que acabo de hacer es que, con los datos que he especificado, acabo de separar de los 10.000, esos 1924, que prácticamente está cercano a este 2000. O sea, he tenido una buena separación. ¿Ya? Eso principalmente ha sido por esta etapa, porque en esta etapa me ha ayudado a que se haya separado bastante agua. ¿Sí? Si se dan cuenta, me ha ayudado a que se haya separado bastante agua. ¿Por qué? Porque aquí se ha separado técnicamente 7.800 de los 8.000 que había, se han separado 7.800, bastante amplio. Y eso por poner 300 grados Fahrenheit. Entonces quizás en ese caso no está cumpliendo lo del ejercicio, porque en este punto ya digamos es un enunciado principalmente para hacer cálculos manuales, pero digamos que lo voy a hacer o lo voy a cumplir, tratar de hacer cumplir. ¿Cómo haría eso? Voy a aumentar la temperatura, voy a bajar la temperatura para ver que se vaya menos flujo aquí. ¿Sí? Es decir, voy a tratar de que aquí quede una cantidad, por ejemplo, de unos 5.000 así, para que quede más agua. ¿Sí? Hagamos la prueba de eso. Hagamos la prueba de eso. Voy a poner aquí 200. Ahorita técnicamente ya está así. Como está un poquito la cantidad de aguas madres, no sé si vale la pena recircular, desde mi punto de vista. ¿Ya? Desde mi punto de vista. O sea, no es que no se pueda y no es que no sea viable, porque técnicamente solamente sería recircular aquí. Pero hablando ya del proceso, de todo lo que implicaría el recircular y demás, quizás no sea tan necesario. Pero, ¿qué pasaría si esto no se eliminara tanta agua? ¿Sí? ¿Qué pasaría? Vamos a ver. En lugar de poner aquí una temperatura de 300, voy a poner una temperatura de 220. Sí, voy a hacerlo correr. Y fíjense que lo que va a pasar, obviamente hay menos agua. Obviamente hay menos agua. ¿Sí? Y fíjense qué tanto ha afectado todo esto. El hecho de que aquí sea menos agua, porque esto es pura agua, vamos a revisar la corriente 3, esto es puro vapor de agua, ¿sí? Que son en moles ahorita, perdón, en masa, es puro vapor de agua, 5.000, casi 6.000. Entonces fíjense cómo ha afectado todo esto. Prácticamente aquí en cristalización no hay problema, pero fíjense en centrifugación cuánto de sólidos estoy obteniendo. Solamente 769. Solamente 769. ¿Por qué? Porque el hecho de que aquí el hecho de que aquí en la cantidad de abajo, perdón, en la fase líquida, tenga una concentración, vamos a ver cuánto tenemos. En fracción másica tenemos una concentración de 50%. Fíjense, cambiando esa temperatura, aquí me sale 50%, 51% de agua. ¿Este flujo cuál es? Este flujo, por si acaso, es... No voy a hacer esto, perdón. Este flujo es el concentrado. Sí, este es el concentrado. Concentrado. Este es el vapor. Aquí le voy a poner salida cristalizador. Salida cristalizador. Aquí le voy a poner sólidos. Y aquí aguas madres. ¿Sí? Era que un guión de más. Aguas madres. Entonces fíjense qué tanto ha bajado la eficiencia. Solamente con reducir el porcentaje de concentración ha bajado harto la eficiencia. Mucho. ¿Por qué la eficiencia del proceso? Específicamente porque antes había aquí 1900 y ahora solamente hay 700. Y en esta parte de las aguas madres tiene bastante cantidad de lo que es ¿qué? De lo que es nuestros componentes electrolitos. Así que en este caso sí tendríamos que recircularlo, o sí sería bien razonable, por así decirlo. Quizás no es el término, pero sí sería lo correcto recircularlo. ¿Ya? Entonces voy a guardar un rato la simulación para continuar haciéndolo, porque una vez que haces recirculado se complica un poco más.
Ya. Entonces ya está guardado. Sí, lo he guardado. Y justamente vamos a empezar con lo que es el recirculado. Ya, entonces como aquí les decía, fíjense, aquí les había dicho que Solid. Les había dicho que el hecho de que estaba trabajando solamente con Solid sin especificar desde las especificaciones de mi simulación, que aquí lo ponga como componentes sólidos, fíjense, ahorita no me está dando problemas, porque en sí la simulación que estamos haciendo o el proceso no está tan elaborado, no está tan complicado. Sí, no tiene tantos componentes sólidos, por así decirlo, así que no hay problema, ¿ya? Pero si tiene más componentes, había que recomendar que ustedes lo hagan así. O bueno, les puedo recomendar que lo hagan así. Voy a tratar de hacerlo ahorita. Voy a ver cuánto estamos en el video en duración para que no sea tan largo tampoco. Pero se puede hacer. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo las aguas madres y lo que voy a hacer es recircularlo. ¿Sí? Voy a recircularlo. ¿Cómo lo voy a recircular? Lo puedo recircular directamente. Pero hay una cuestión importante. Cuando recirculamos, hay que tomar en cuenta el hecho de que no se acumule impurezas o no se acumule componentes, por así decirlo, inertes, y eso es principalmente para reacción. Y si se acumula, hay que poner una purga, ¿ya? Ahora, en muchos casos la cristalización no converge la recirculación no converge directamente. A ver, si lo hago así, ¿qué sería en este caso? Lo voy a separar esto, ¿ya? Voy a poner el mixer y voy a poner aquí la salida. ¿Sí? Ahorita lo voy a hacer la corrida normal, ¿ya? Ahí prácticamente, lo voy a guardar ahí otra vez. Y luego lo voy a conectar aquí. Y técnicamente así podría funcionar, pero que lo que pasa, como les había mencionado, la convergencia perjudica a veces. La convergencia perjudica, bueno, no es que perjudica, o sea, lo voy a decir de otra forma. Lo que pasa es que cuando ustedes circulan directamente, para que converja el programa, ya para que converja el programa, lo que va a hacer es que va a tratar de hacer de una forma rápida, dicho, lo que va a hacer es que el flujo que va a estar recirculando correspondiente al flujo de alimentación converjan después de llegar a un punto de equilibrio en el proceso. Como un punto de equilibrio me refiero a que después de hacer todas las iteraciones ya va a llegar a un punto donde va a estar convergiendo. Y lo que recomiendo que se fijen cuando estén haciendo eso es que sí o sí fíjense los flujos, porque aquí lo que pasa es que si pongo el recirculado y aumenta demasiado el flujo, no vale la pena. ¿Ya? Porque en ese punto ustedes, o lo que está pasando con el programa y, y la simulación, lo que está pasando con el programa y la simulación es que prácticamente para hacer que converja tendría que tener mucho flujo. ¿Sí? Así que, por ejemplo, voy a hacer la prueba uno directamente conectándolo, que generalmente no lo hago casi la prueba conectándolo, yo prefiero hacerlo con purga, pero pero van a ver haciendo la prueba conectándolo. Tenemos resultados y veamos cuánto ha aumentado aquí, hasta 8000, ¿no? Hasta 8000. Y veamos cuánto ha aumentado el producto, 2000, 2000, ¿no? Entonces, prácticamente hablando del rendimiento del proceso global, fíjense aquí, de los 10.000 que ingresan, salen 2012. Y obviamente, esto viene después de ajustar un recirculado, ¿no? Es decir, después de la primera corrida de todo el proceso, por así decirlo, se ajusta el recirculado y luego de llegar a un punto, justamente lo que les decía, llegar a un punto de convergencia, que en este caso es 8600, recién va a producir aquí 2000, ¿no? Obviamente aquí hay algunas cosas que ya necesariamente van a cambiar. ¿Qué cosas van a cambiar? Aquí el equipo de intercambio de calor con su separador va a ser mucho más grande, igual que el sistema de cristalización, igual que el separador. Así que todo depende, digamos, de si ustedes quieren tomarlo en cuenta en este punto directamente en recirculado. Sí, porque han visto que se ha acumulado, aquí estaba 3000, ahora está 8000. Sí, se ha acumulado bastante para que puedas realizar la convergencia del programa. Entonces, ¿puede ser esta una opción? Claro, puede ser una opción. ¿Puede ser una opción? Ahorita sí. Pero, ¿qué es lo que pasa si pongo una purga? Recuerden ahorita esto, le voy a sacar, de hecho captura le voy a sacar. Ya, le voy a sacar captura.
Perdonen si a veces hablo un poquito rápido, ¿sí? A disculpar por eso. Trato de avanzar explicándoles. Bueno, como lo van a poder ver, o bueno, lo están pudiendo ver en YouTube pausándolo. Quizás ahí lo van a poder entender parte por parte pausándolo, ¿no? Mejor, ¿no? Si es que no se ha entendido la primera. Entonces, lo voy a dejar esto como captura, ¿sí? Y este es mi recirculado y este es mi producto. Y se supone que yo he especificado que el producto salga al 99% y aquí debería salir al 99%, ¿no? Pero ahora veamos esto. Lo voy a guardar así, uno más, y voy a quitarlo de circulado. Y en lugar de poner de circulado, voy a poner, en lugar de poner directamente, voy a poner un divisor. Es decir, voy a poner aquí un split. Y de aquí va a ir una parte a una purga y otra parte al proceso. ¿Sí? ¿Qué cantidad va a ir a la purga? La corriente 11 o 10 es la purga. Y esto va a ser reciclo. Reciclo. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué cantidad va a ir a la purga. Yo puedo definir en el split, puedo definir qué cantidad es. Por ejemplo, voy a decir que la purga va a ser solamente un 10%. ¿Sí? Y voy a poner va a converger. El sistema no es tan complicado. Fíjense, estoy obteniendo 1732 con un flujo total de recirculado de 7400. ¿Ya? Y en este caso, ¿cuánto era inicialmente? Era 8600. Prácticamente he reducido 1000 kilogramos en la etapa de recirculado. ¿Ya? Ahora, ¿de qué forma influye esto? Obviamente esto influye de la siguiente forma, porque al estar reduciendo, claramente se va a reducir lo que es las dimensiones de los equipos, ¿no? Al estar reduciendo eso. ¿Sí? Al estar reduciendo esto, se va a reducir las dimensiones de los equipos, ¿no? Entonces, en ese caso, digamos, al poner un flujo u otro, tengo diferentes dimensiones. Sí, eso, digamos, es para que ustedes lo analicen. Pero en este caso, vamos a ver, lo pueden hacer según el rendimiento. Si aquí estoy introduciendo 10.000 kilogramos hora con 2.000 kilogramos de nitrato y tengo un rendimiento en este caso de 1732. Perdón, tengo un rendimiento, un producto de 1732 después del proceso, prácticamente lo que estoy obteniendo un buen rendimiento. Es decir, ahorita 1732 de producto en base a los 2000 que es de producto puro, digamos, o del nitrato, se está recuperando buena cantidad, me refiero. Un 86%. ¿Sí? Ahora, en base al proceso, el rendimiento global de unos 10.000 kilogramos de alimentación se obtienen de 1.700 kilogramos de producto. ¿Sí? Entonces podemos ir nosotros cambiando esto, ir haciendo la prueba qué porcentaje de purga nos conviene. ¿Sí? Por ejemplo, si nos dice que purgamos la mitad, vamos a ver que en este caso se obtiene menos cantidad de producto, pero fíjense cuánto está recirculando. 4.000, ya no 7.000. ¿No? Entonces obviamente el tamaño de los equipos, en este caso del evaporador que estoy representándolo con estos dos, y del cristalizador y de la centrífuga va a ser menor. ¿Ya? Así que eso involucraría un análisis un poco más profundo. Sí, pero todo depende, digamos, de ustedes qué punto quieren llegar, si solamente quieren hacer balance de masa, suficiente con lo que hemos hecho hace ratos o ahorita, en este caso con purga y en el otro caso con recirculado. ¿Ya? Y como les había dicho, en este punto podrían haberlo representado así, o lo que podríamos haber hecho esto, ¿sí? Lo voy a guardar esto con otro nombre. Entonces, ya le guardo con otro nombre. Y lo podría haber hecho así, ¿no? En lugar de poner esto, directamente podría representar que este va a ser mi evaporador. Y aquí se va a elevar la temperatura, habíamos dicho hasta 220, ¿no? Igual va a seguir funcionando. ¿Sí? Igual va a seguir funcionando. Y por si acaso, esto lo estoy haciendo solamente, digamos, sin especificar que el componente sea sólido desde el principio. Es verdad que aquí sale la fase sólida, es verdad que aquí sale la fase sólida y aquí me dice y me especifica siempre que es la fase sólida. ¿Sí?
¿no ve? Todo solamente hablando del sólido es esto, pero hablando, digamos, de todo lo demás es ya. Esto o esta forma en la que he hecho es para hacer simulaciones simples relativamente con no mucha cantidad de sólidos que les puede ayudar. Y en lo personal, digamos, yo recomiendo que si ustedes van a tener varios componentes o varias etapas del proceso en la cual involucren solamente una parte con sólidos, lo hagan de esa forma. Pero si son procesos que son netamente para procesos electrolitos y demás, es necesario que lo hagamos de esta forma, es decir, que aquí en lugar de que todos los tipos de corrientes sean convencionales mixed, sea también necesitamos especificar sólidos. Y para eso necesito especificar sólidos, si es que va a tener algún solvente que lo va a acompañar o no, si es que va a tener algún otro componente, o también si puede tener un diámetro de partícula. Pero eso lo voy a dejar para otro video. Esta es una forma más simple de hacerlo, en este caso porque el proceso no era tan largo. Hasta la próxima.